Gracias, señora presidenta. Señor consejero, vamos a ver. Siendo consciente, y en mis intervenciones procuro, más allá de mostrar la preocupación en ocasiones o el consenso con lo que el gobierno plantea, lo que sí intento es no trasladar una sensación a veces de drama nacional ante circunstancias que, siendo preocupantes, obviamente lo que tenemos que buscar son las fórmulas para la corrección, las fórmulas para conseguir eliminar los elementos que puedan generar preocupación. Recientemente, bueno, hace ya casi un año y medio, breve hará 2 años, conocíamos precisamente como una denuncia inicialmente de los propios pesqueros canarios, en concreto, algunos pescadores de la cofradía, cofradías situadas en la isla de Lanzarote, como, a diferencia de en otros momentos, cuando faenaban a pocas millas de la costa canaria, les aparecía que estaban situados, se expresaba en aquel momento en aguas marroquí. Parece ser que realmente la definición exacta es costa marroquí. Ante esta duda, se hicieron determinadas preguntas en distintos momentos al gobierno de España, y la respuesta en un primer instante y con posterioridad, hasta hace muy bien poco, y precisamente una respuesta de una senadora socialista, bueno, se venía a explicar que no teníamos por qué estar preocupados sobre la soberanía de las aguas, que está claramente delimitada, y que lo que aparece ahí es digamos, una delimitación que utiliza la FAO, uno de los organismos de Naciones Unidas, para delimitar un poco las distintas zonas en materia pesquera, a nivel global, a nivel internacional. Esa definición, ese área en concreto, el que aparece como costa marroquí, que iría desde Tánger hasta el Cabo Bojador, tiene tres elementos que para nosotros son preocupantes. El primero, que coloca el Cabo Bojador, como sabemos, en territorio saharaui, como costa marroquí, evidentemente algo que sabemos que no es cierto. Es uno de los elementos claramente en disputa, y es una forma también de, digamos, aunque sea a través de organismos internacionales y que se hagan con toda la buena intención del mundo para simplemente delimitar espacios geográficos, creo que hay que ser profundamente riguroso, sobre todo en territorios que están en disputa. Habla de costa marroquí, prácticamente aquel que faena a pocas millas o en millas situadas al lado prácticamente de la costa canaria. Otra cuestión que podríamos entender, bueno, pues podríamos delimitarlo exclusivamente o contextualizarlo pues en ese intento de la FAO para delimitar, como puede hacer en otros territorios en los que también se comparte una delimitación concreta, aunque las aguas puedan pertenecer a distintos estados soberanos. Pero hay una diferencia que para nosotros es notable. Y es que en el caso del Cabo Bojador y en el caso de Canarias, en este instante, hay disputas claras, en el caso del Cabo Bojador, el territorio del Sáhara Occidental, por supuesto, y en el caso de las aguas canarias frente a las aguas soberanas marroquíes, aunque somos conscientes que las decisiones tomadas en las instituciones, en las cámaras legislativas de Marruecos, no trascienden, no tienen competencia y no han alterado digamos, en el plano internacional la soberanía de las aguas, sí ha habido un intento, y así lo han hecho, y así lo han aprobado en esas cámaras legislativas, de apropiarse de, digamos, lo que nosotros entendemos como aguas canarias para digamos, la soberanía de las aguas del territorio de Marruecos. Por tanto, estamos ante un primer elemento que ya empieza a generar una discrepancia, y ante lo que conviene no bajar en absoluto la guardia. Si esto añade que es un Estado, Marruecos, una monarquía que está acostumbrada a la política de hechos consumados, tal punto, el Sáhara Occidental yo creo que es el ejemplo más claro. Creo que no debemos bajar la guardia ante elementos que puedan incitar, que puedan avanzar, que puedan empoderar a un territorio, a un país como Marruecos, que sabemos cuáles son sus prácticas. Si sabemos además el momento de difícil relaciones diplomáticas entre España y Marruecos, no solamente con este aspecto en concreto del que estamos hablando, sino por otros muchos aspectos ya conocidos y sobre todo que se han acentuado en los últimos meses, entre otros la utilización del fenómeno migratorio, y no solo por Canarias, sino por otros lados, como un elemento en ocasiones de extorsión y chantaje. Yo lo planteo así de manera clara,
porque ha sido una práctica, yo no digo habitual, pero recurrente por parte de Marruecos en muchos procesos de negociación, incluso con la propia Unión Europea, cuando no consigue sus objetivos. Creo que esta denominación que podríamos, en otro contexto, con otros territorios y en otro ámbito, entender, bueno, pues como algo que no nos gusta mucho, pero es una denominación genérica a algo que evidentemente debe de generarnos una alerta concreta. La pregunta, porque en absoluto nos satisface la respuesta del ministro Plana, planteándolo en ese ámbito y trasladándonos la tranquilidad de que las aguas canarias españolas, desde su perspectiva, siguen teniendo obviamente la soberanía que tienen actualmente y no corre riesgo. Debe ir A mí esa terminando, parte señor no me, Campos, por favor. finalizo ya, disculpe al no ver al no ver el reloj. A nosotros no nos tranquiliza. Obviamente tenemos claro esa soberanía, pero creemos que no debemos dar ni un solo ápice de ventaja a las posiciones marroquíes ya expresadas en su Parlamento y de facto materializadas también, por ejemplo, en el territorio del Sáhara Occidental. Me gustaría saber la presión del Gobierno de Canarias hacia el Ministerio, en este caso de Agricultura o el Ministerio de Exteriores, el que se entienda, para que la FAO proceda a modificar con la terminología que quiera, pero consensuada, ese área geográfica que, como bien decía antes, está en un momento, en un contexto en absoluto tranquilo, pacífico y digamos, consensuado entre todos los territorios. Gracias, señor Campos. Señor consejero. Señora Presidenta, con su permiso, señor diputado, señorías, señoras diputadas, señores diputados, estoy de acuerdo, por empezar por el final, con su recomendación o con su requerimiento al Gobierno, que es el de mantener la sensibilidad y la preocupación por esta cuestión que usted ha planteado y que se ha planteado también en el Parlamento Nacional. Quiero decirle en la representación del Gobierno que me corresponde que compartimos esa preocupación y comprendemos perfectamente la pertinencia de su pregunta y de las preguntas anteriores que se han formulado. Pero al mismo tiempo hay que esforzarse para que sepamos exactamente, yo creo que en la intervención del diputado señor Campos ha quedado bastante claro, para esforzarnos en saber cuáles son las consecuencias y los antecedentes y el contexto en que se produce esta denominación, qué consecuencias tiene y si puede y debe ser modificado, como ha dicho el Gobierno español y como creemos nosotros y como se deduce de su pregunta, que debe ser modificado. Si la información que manejamos nosotros, que coincide en general con la suya, salvo en el punto del cabo Bojador, que yo estoy entendiendo quizá otra cosa distinta de la que usted manifiesta, pero puede que yo esté mal informado o mal documentado. Según la información de la que disponemos de la propia FAO y del Ministerio, la división de las zonas de pesca del mundo entero en distintas zonas geográficas con una delimitación precisa obedece a la necesidad de efectuar el control de las capturas. Es decir, para que se puedan ejercitar, cumplir las normas sobre cuotas de pesca, artes de pesca, manipulación, sistemas de descarga. Y dice la propia FAO en algunos de sus documentos que todo eso se hará por las autoridades nacionales que les corresponda. Es decir, que la división de la FAO es para que, con esos números que la FAO en sus mapas, además, en la mayor parte de los mapas, tengo delante uno que podría enviarle, pero lo puede encontrar en la web, no contiene esa denominación geográfica, sino solo la denominación numérica. La de Canarias, por ejemplo, es la zona 1.2, esta de la que hablamos es la zona 3.1.13, pues que es solo a los efectos de que pueda consignarse de manera telemática, como se hace hoy ahora, por quienes faenan en esas aguas, cuáles son las capturas que hacen, qué especies han capturado, dónde las van a descargar, qué tipo de artes de pesca se utilizan y que ese control la FAO lo hace solo a efectos estadísticos y sin sustituir a las autoridades nacionales. Por tanto, como ha dicho el señor Campos, aunque comprendo su sensibilidad y su preocupación, debemos tener claro que de esta denominación, o de lo que dice la FAO, no se deduce la atribución de soberanía ni ninguna clase de derechos territoriales. Me permito llamar su atención al hecho de que la costa del Sáhara se denomina en este sistema costa del Sáhara. Y según entiendo, justamente desde el cabo Bojador, tendría que mirarlo con exactitud, pero me parece que se incluye en la costa llamada costa del Sáhara y no costa marroquí,
Y por lo tanto sería, si alguien piensa que aquí hay una atribución de dominio territorial, se estaría atribuyendo ese dominio territorial a una entidad llamada Sáhara, que eso significaría desde luego una contradicción con las tesis marroquíes, ¿no? El hecho de que hasta por debajo del Cabo Bojador, en el territorio del Sáhara, no sea costa marroquí, eso también habría que ponerlo de relieve y considerarlo, pero en cualquier caso, ni con la denominación costa marroquí, ni con la denominación costa del Sáhara, ni con la denominación que se refiere a Canarias como Canarias Madeira o zona insular, se están atribuyendo derechos territoriales o jurisdicciones. Ese sistema sirve para que se anote en la captura en un instrumento denominado DEA, el diario electrónico de a bordo, que gestionan los estados y en España gestiona el gobierno central. Y ese instrumento ha sido modificado, nos dice el Ministerio y el Gobierno, para que la denominación costa marroquí no sea utilizada por los pescadores que faenan en esas aguas, sino que se limiten a consignar exclusivamente la denominación numérica, la zona X, me parece que es 3.1.13, sin referirse a la expresión costa marroquí. Por lo tanto, se ha eliminado, dice el Ministerio, del uso cotidiano por los pesqueros que allí faenan la necesidad de introducir la referencia a costa marroquí y se ha sustituido por la denominación exclusivamente numérica. Y España ha anunciado, como ha recordado el señor Campos, que ha propuesto a la FAO la modificación y que espera una respuesta de la FAO. Estoy de acuerdo con su señoría en que la espera es demasiado y que habría que impulsar la actividad del Ministerio de Pesca o del Ministerio de Asuntos Exteriores, con los cuales ha estado en contacto el Gobierno de Canarias, para que la respuesta de la FAO se produzca lo antes posible. ¿Por qué? Pues porque existe esa sensibilidad que todos tenemos. Pero, desde luego, yo no creo que el Reino de Marruecos, para sus pretensiones territoriales, las que sea, pueda encontrar en esta denominación ninguna apoyatura jurídica de ningún tipo, porque encontraría también una negativa o una contradicción con su pretensión de que fuera también reconocida como marroquí la costa del Sáhara, cosa que no ocurre. Son denominaciones puramente geográficas y la FAO ha elegido la zona de tierra relativamente próxima, la zona continental de tierra relativamente próxima a esa zona de pesca. El Gobierno español lo ha modificado en los instrumentos que dependen del propio Gobierno español y espera que la FAO lo rectifique también en sus planos y en sus mapas. Y nosotros estaremos atentos, pues estamos de acuerdo con su pregunta, a que esto se resuelva y se corrija, porque existe esa sensibilidad y cualquier novedad que se produzca se dará cuenta, como es natural, inmediatamente a la Cámara. Muchas gracias.